Hola, soy Oscar Villafuerte, fundador de DeltaViz. En estos últimos años de experiencia he trabajado con muchas empresas y sus líderes y he descubierto algo fascinante. Las empresas que logran altos resultados y trascienden tienen algo en común, que va más allá de sus productos, de sus precios y de sus activos tangibles. Este tipo de empresas no tiene empleados, tiene una tribu, no tiene clientes, tiene seguidores, embajadores. No tienen jefes, tienen líderes. Y hoy inicia el recorrido para descubrir qué es lo que hacen y cómo lo hacen para crear esa tribu. Hoy nace Liderando la Tribu, un podcast donde compartiremos experiencias de líderes. Hoy tengo un invitado especial que es mi amigo Néstor Gabriel Porcel, fundador de AIP, Administración Inmobiliaria Porcel. Bueno, mi amigo, preséntate. ¿Quién es Néstor Gabriel Porcel? Bueno, yo soy Néstor Gabriel Porcel, tengo una empresa llamada IP, como bien dice Oscar. Se inició hace 15 años, una inmobiliaria que fundé en Capital Federal y después la trasladé a La Plata. Pues mi lugar de origen es este, entonces de alguna manera me siento como mejor. Pero bueno, toda esa experiencia que se pudo adquirir en todos estos años fui acomodando un sistema de gestión totalmente alternativo al que habitualmente se utiliza en las inmobiliarias, en donde un poco como dice Oscar, lo que hacemos, yo no soy jefe de nadie, la realidad es que somos todos un grupo de personas que trabajamos para vivir cada vez mejor y cada uno desde su ángulo, con su visión y tratando de poner todo lo mejor, tratamos de avanzar y de crear cosas nuevas, cosas diferentes, con mucho trabajo. Nosotros no tenemos feriados, no tenemos días de fiesta, no tenemos nada. Nosotros trabajamos todos los días en beneficio de nuestros clientes. Los clientes no tienen días específicos. Por ahí nosotros hacemos visitas en momentos donde muchas inmobiliarias, la mayor parte está cerrada. Entonces la gente por ahí un sábado o un domingo necesita hacer visitas y nosotros vamos. Claro. Hacemos un montón de cosas que habitualmente Perfecto. las Néstor, inmobiliarias tradicionales no hacen. ¿Cómo inició AIP? ¿Qué fue lo que te motivó a impulsar o crear AIP? Bueno, yo en realidad soy químico, trabajé 30 años en la industria farmacéutica, buscándole una casa a un amigo. Me di cuenta que encontré algo interesante ahí. Entonces, bueno, me puse a estudiar. Ajá. En Capital, estudié y bueno, cuando terminé de estudiar, la abogada que era profesora mía, Ajá. Carmen Portela, que es muy conocida en Capital porque fue profesora de un montón de personas que siguieron esta carrera. Y bueno, con ella pusimos ahí en Palermo la primera oficina, que ahí se llamaba AIA Propiedades, nada que ver. Sí. Bueno, ahí nos empezamos a trabajar, estuve aproximadamente más o menos un año y medio trabajando ahí, pero bueno, me costó mucho adaptarme al mercado. Es un formato totalmente diferente. Entonces, yo siempre en paralelo tuve un trabajo en relación de dependencia como químico. Pero bueno, igualmente me gustaba mucho esto y fui acomodando mis tiempos de manera de poder trabajar. Bueno, entonces después que me vine de Capital para La Plata, trabajé en diferentes inmobiliarias como para poder adaptarme al sistema, hasta que bueno, también se generó la posibilidad de una oficina. Me asocié con unos chicos, pusimos la primera oficina y empezamos a trabajar. Y empecé a aprender cómo se manejaba el rubro en La Plata. Y bueno, fueron pasando los años y lo trabajé siempre como a medias.
no fuera un 100%. Claro, parte del trabajo Parte de un trabajo que en relación de dependencia y dependencia. parte para la inmobiliaria, con mis socios. Bueno, y fui avanzando, se fueron modificando las cosas, los chicos que trabajaban conmigo se empezaron a dedicar a lo que es la construcción. Yo me abrí, o sea, cada uno fue por un lado diferente, yo seguí con el tema de la inmobiliaria, después con los años vino el tema de la pandemia, y entonces, bueno, en el momento de la pandemia también seguimos trabajando, pero ahí reducimos el formato de trabajo, Claro. no podíamos... Che, ¿y cuál es la diferencia que notás entre trabajar de relación de dependencia a trabajar en un emprendimiento? Y bueno, cuando haces algo, lo haces con toda la pasión. O sea, cuando trabajás en relación de dependencia, bueno, uno trata de sobrevivir de alguna manera. Cuando uno hace un emprendimiento, le pone toda la pila, todo el tiempo, para que las cosas salgan bien. Ajá. Entonces, continuamente uno está trabajando, está estudiando, está probando cosas nuevas, está modificando, está haciendo mil cosas como para que las cosas funcionen. Ajá. Y a veces, bueno, qué sé yo, hay cosas que no funcionan y tenés que modificar y tenés que buscarle la vuelta como para que las cosas se acomoden. Y bueno, y en este rubro tenés que tener mucha paciencia a la hora de los resultados, porque a veces uno trabaja y por ahí no tenés resultados en el corto lapso de tiempo. Entonces, bueno, tenés que tener la paciencia de decir, bueno, no vendí hoy, venderé mañana, venderé pasado. Nosotros nos dedicamos a las ventas, fundamentalmente no tenemos muchos alquileres. Entonces, bueno, tenemos que tener esa práctica. Pero bueno, con los años hemos adquirido mucha experiencia con todo lo que nos ha pasado, ¿no? en el proceso. Y cada operación es un aprendizaje. Toda operación es diferente a otra. Es así siempre. Y es de alguna manera divertido. A veces yo veo a los chicos nuevos que empiezan a trabajar con nosotros y a veces se asustan, dicen, uy, ¿cómo hacemos ahora? ¿Por dónde vamos? O qué riesgo corremos. Y todo se resuelve. Nosotros todo lo resolvemos, hasta lo más difícil a veces que parece imposible, lo resolvemos. Siempre tenemos profesionales, abogados, escribanos, agrimensores diferentes, claro, personas que arquitectos. Néstor, sí. Has mencionado algunos términos interesantes que tienen que ver con la pasión, tener paciencia, asumir riesgos. ¿Crees que esos son términos que comúnmente un emprendedor tiene que ir manejando para poder desarrollar su negocio, para poder impulsar su negocio? Sí, obviamente. Yo creo que hay que tener mucha perseverancia, porque continuamente haces cosas sí. Y en muchas ocasiones no te salen como uno tiene esperado. Nosotros siempre, yo estudié marketing también, entonces de alguna manera tengo una visión de que los resultados no los voy a tener hoy o mañana. Son procesos, tanto procesos externos, ¿no? como internos. A veces uno a la hora de querer resultados o de querer llegar a un punto, internamente también tiene que uno prepararse psicológicamente, la relación con las personas que forman parte de la empresa o también con los clientes. Siempre nosotros lo que sí buscamos es buscar soluciones a las personas, no lo vemos como negocio a la inmobiliaria. Nosotros lo vemos como un sistema para resolver el problema a la persona que necesita vender o a la persona que necesita comprar. Entonces, en general la gente nos paga en forma gustosa porque ve que nosotros hacemos todo lo mejor para que las cosas salgan bien. Entonces yo creo que ahí está un poco el secreto. Un poco tratamos de trasladar a las personas que trabajan con nosotros eso, de que vean eso, que no piensen de que esto es un negocio donde van a ganar mucha plata, no. Véanlo como una
solución que le estamos dando a la sociedad para resolver sus problemas. Bien. Y de alguna manera esos clientes, esa parte de la sociedad que utiliza nuestros servicios, se sienten cómodos y nos pagan en forma placentera. Es un poco... Bien, excelente. A ver, para resumir este punto, lo que decís es que tu enfoque, tu filosofía es brindar una solución a las personas, en este caso a tus clientes, y en consecuencia viene la parte, digamos, de dineraria. Claro, exactamente. ¿Cómo eso lo trasladás? Vos lo tenés muy claro eso. ¿Cómo eso lo trasladás al resto del equipo? Y nosotros tenemos reuniones mensuales en donde mostramos el enfoque que tiene la empresa, por un lado, y por otro lado, los resultados y los errores que tenemos de manera de poder modificarlos y que mes a mes nosotros lo podamos ir madurando, ¿no? Ir encontrándole la vuelta como para que las cosas vayan mejorando. Así que es un poco lo que hacemos para, claro, como una mejora continua. Una mejora, ¿no? Una mejora continua, sí, para el beneficio de todos. Claro, has mencionado también, digamos, la relación con las personas, ya sea ese cliente externo y el cliente interno también. Sí. ¿Cuánto crees que, digamos, o cómo se tiene que manejar esa relación con las personas? Digamos que nosotros como personas somos tan sensibles, digamos, tenemos una emocionalidad que a veces estamos bien, a veces estamos mal. ¿Cómo eso lo manejás vos primero, internamente, y cómo después lo manejás con tu equipo, con las personas y con los clientes? Bueno, en general lo que me pasa a mí, un poco como yo soy un ser humano también y me pasan cosas. Pero bueno, siempre tengo a alguien del equipo que me puedo sentar y puedo hablar de mis problemas. Y eso, esa catarsis, ese intercambio de lo que nos pasa, a veces nos ayuda a poder seguir, a poder ver el enfoque que tiene la otra persona de mi problema, porque la otra persona por ahí tiene una visión un poco más fría de lo que me está pasando y uno en caliente, qué sé yo, por ahí ve las cosas de una forma y la otra persona lo ve diferente. Entonces, bueno, siempre trato de hacer eso y tampoco de no tomar decisiones en caliente, porque muchas veces uno se puede equivocar. Y también prestamos servicios y el cliente interno, ¿no? Claro. La gente que trabaja conmigo tiene que sentirse bien, o sea, lo que es el rubro, lo que es lo que hacemos, nos tenemos que sentir bien. Cuando uno se siente bien, la gente lo percibe. Entonces, eso tiene que pasar. No, nosotros siempre le buscamos la vuelta. Hablo siempre nosotros, pues nosotros trabajamos siempre en equipo. Claro. Che, es bastante interesante lo que decís en cuanto, digamos, uno como líder muchas veces se siente solo y necesita de parte del equipo para poder de alguna manera, como vos decís, hacer una catarsis y además poder tener una visión integral para tomar una decisión más acertada. Claro. Sí, yo cuando empecé el negocio, o un poco cuando traté de hacer el negocio en La Plata, solo, en algún momento, digamos que era prácticamente imposible. Hay que hacer muchas cosas en este rubro. Y es un tema, es un problema. Entonces, hoy hay un equipo de varias personas que trabajan con nosotros y cada uno hace algo, ¿no? Aparte de lo que es la comercialización, toda la parte de redes, toda la parte de carga de propiedades. Entonces, de alguna manera, tratamos de buscarle la vuelta como para que las cosas funcionen y que no tenga la carga por ahí una sola persona. Porque es mucho el movimiento que se genera. Y en general, en muchas ocasiones, les pasa a los martilleros que trabajan solos que es muy difícil hacer todo. Tenés que
cargar la propiedad, tenés que ir a visitar, tenés que hablar con el comprador, es mucho, tenés que hacer un boleto, un contrato, muchas cosas. Claro. Tenés que sacar informes. Che. El trabajo es mucho volumen de trabajo y si recae en una sola persona es muy difícil poder llevarlo adelante. Y digamos, y tener esa armonía interna como para poder comunicarte con la gente de una forma amable, ¿no? Porque claro, cuando uno quiere hacer mucho es como que ese sobreesfuerzo que hace que uno se sienta mal y la gente lo percibe. claro. Che, quiero profundizar acá en un punto que has tocado, que es, digamos, tomar decisiones, la toma de decisiones de un líder en la soledad, porque muchas veces el líder tiene que tomar ciertas decisiones y muchas veces está solo. Está solo. ¿Cómo vos manejás eso? ¿Cómo manejás, digamos, la soledad? ¿Hay algún momento del día donde te sentás a reflexionar qué es lo que estás haciendo? Es el momento, digamos, donde parás la pelota y decís, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? Entonces vas manejando las cuestiones y vas poniendo en la balanza. ¿Haces un balance en algún momento del día? ¿Encontrás algún...? Y mira, a la mañana cuando yo me levanto, que me planteo todo lo que voy a hacer durante el día, con horario, con una forma muy organizada. Ahí yo me planteo también qué es lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal, ¿no? Uno también puede equivocarse en algunas ocasiones. Pero bueno, más que todo también por ahí un domingo, que tengo el día mucho más relajado, me pongo a pensar. Me pongo a pensar por donde hago un análisis de marketing, ¿no? De en dónde estoy parado. Y yo creo que ese día tengo una visión un poco más clara. Con el resto de días es como que hay que estar mucho tiempo en movimiento. Eso hace que no tenga demasiado tiempo para pensar. Un domingo es como que es más relajado y ahí puedo hacer un análisis un poco más profundo. Mirá vos, qué interesante. Sí, dicen que, digamos, las mejores ideas surgen cuando la mente está más en calma. ¿Viste? Sí. Más en calma es donde ahí pensás con más claridad. Necesitas tener un espacio para poder pensar y analizar en frío si las cosas estoy haciendo bien. Porque si estás durante todo el día haciendo, muchas veces no te parás a reflexionar. Claro, mira, a mí me pasa, bueno, en el estudio del cerebro dicen que uno de los momentos donde el cuerpo se relaja y hace un análisis un poco más profundo, un poco más mental, es cuando uno está durmiendo. Porque a muchos nos pasa por ahí que cuando tenés un problema, hoy tenés un problema, y vos decís, ¿cómo puedo resolver esto? Y no lo puedes resolver. Claro. Y por ahí te vas a dormir y al otro día cuando te despertás, vos decís, es por acá. Lo que le pasa al organismo es que cuando uno se va a dormir, eso ha hecho estudios. Nuestro cerebro está trabajando continuamente en cada movimiento que hacemos, en lo que pasa afuera y dentro de nuestro organismo, así que está continuamente desgastando energía. Claro. Cuando uno duerme, el cerebro se libera y empieza a esa energía, el cerebro sigue funcionando. Y busca soluciones, hace sinapsis para buscar las soluciones que por ahí no encontró durante el día. ¿Vos sabés que entonces uno cuando se levanta el otro día, una de las primeras cosas que tiene que hacer es escribir lo que le vino a la mente. Una vuelta me pasó una cosa muy loca, que estaba durmiendo y en medio de la noche tuve una idea espectacular, y dije, cuando me levante lo anote. ¿Vos sabés cuando me levanté ya no me acordaba de la idea? ¿Qué pasa? No me acordaba de la idea, ¿viste? Cuando soñás y decís, che, no me acuerdo después. Sí, no. Bueno, y ahora, ¿sabes qué hago? Duermo con una lapicera y un papel. Perfecto. Para que una vez que se me ocurre la idea, lo anoto enseguida. Sí. Lo anoto enseguida porque si no, no se te va. Sí, exactamente. Che, tocando otro tema, vos tenés una frase que me gusta a mí, que es: el primer cliente de un vendedor es uno mismo. ¿A qué se debe esa frase
que te he escuchado que has dicho. Sí, mira, la realidad es que una persona se tiene que sentir bien para poder que las cosas le salgan bien. Entonces uno se tiene que cuidarse físicamente, mentalmente, eh, tiene que tratar de comer bien, de regular sus energías, tanto internas como externas. Entonces eso de alguna manera hace que la conexión o la comunicación con las otras personas sea buena. Y eso siempre se percibe. Entonces eso ayuda también a desarrollarse uno mismo y el resto de personas. Por eso siempre digo que si uno se siente bien, si uno está bien, tanto mental, física y, ¿cómo es? Y de hacer. Uno tiene que pensar y hacer de acuerdo a lo que uno siente. Pero bueno, tiene que ser consciente también de lo que está haciendo. Pero para eso uno tiene que sentirse bien. Bien. A veces la meditación también ayuda a uno bajar los decibeles del día a día. ¿Y cuáles crees que son, digamos, las tres cosas relacionadas a esto? Digamos, a sentirte bien, a alimentarte bien, a hacer ejercicio, digamos, vos cómo lo implementás en tu día, cómo encontrás, digamos, dentro de tu agenda a realizar estas actividades. Y yo me levanto a las 6 de la mañana, hago ejercicio, voy a correr, hago una dieta. Se te ve Y muy bien. claro, y sí, bueno, es porque es un poco el secreto es eso, es mantenerse bien internamente. Uno tiene que ¿Mm? sentirse bien con uno mismo para que las cosas también le salgan bien, ¿no? Porque si uno está desconforme consigo mismo, es como que el cerebro está pensando continuamente en eso. Uy, ¿por qué seré, qué sé yo, no sé, Ajá. seré pelado? Un ejemplo, qué sé yo. Las complejidades del ser humano, ¿no? Claro. Entonces uno tratando de sentirse bien físicamente y mentalmente, eh, le hace bien, uno se siente con la energía suficiente como para poder afrontar lo que surja durante el día. Claro. Eso es lo que me pasa. Pero Bien. además yo soy bastante estructurado con respecto a eso. Siempre me levanto a la misma hora, duermo la misma cantidad de horas, 6 horas duermo por día. Ajá. Eh, en general me acuesto a las 12 y a las 6 de la mañana estoy despierto. Pero es prácticamente automático. No necesito ni despertador. Qué Me bueno. levanto, antes salía a correr, ahora no estoy saliendo a correr. Pero bueno, hago ejercicio, Bien. hago la dieta, tengo una rutina que cumplo prácticamente todos los días. Por ahí puede que algún día no lo haga, pero al otro día lo retomo. Es una cuestión de hábitos. Yo creo que Claro. los hábitos son fundamentales en la vida para que a uno le vaya bien y para sentirse bien, ¿no? Eh, Claro. la disciplina, los hábitos, toda una serie de cosas que hacen que uno no tenga que estar pensando en eso. Los hábitos hacen justamente eso, que uno no tenga que estar continuamente pensando. Hay, por ejemplo, muchos líderes del mundo ya tienen predispuesto qué ropa van a usar durante el día o cómo o lo que van a hacer, un montón de cosas que ya la tienen preestablecido, porque la mente Ujú. tiene que empezar, que tiene que ocuparse de cosas más importantes, por ejemplo, de lo que se va a vestir. Claro. Entonces, los líderes ya tienen predispuesto lo que van a utilizar de la ropa durante la semana. Entonces, no tienen que estar pensando. Y su mente está pensando en resolver otras cosas, cuestiones más complejas. Claro. Claro. Bien. Excelente. Che, haciendo un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Nos has dicho que provenís del rubro farmacéutico, hace Ujú. 30 años que más o menos estuviste trabajando. Sí. AIP está hace 15 años, inició en Capital, después viniste para acá. El tema de cómo manejar, digamos, el liderazgo, empezando por uno mismo, desde sus hábitos, desde sus rutinas, el primer cliente de un vendedor es uno mismo. Ujú. En toda tu experiencia, digamos, ¿recordás alguna situación crítica, alguna crisis en tu negocio?
¿Y cómo pudiste resolverlo? Lo más crítico que has pasado, digamos, porque viste que todo emprendedor va pasando por ciertas crisis. ¿Recordás o nos podés contar alguna de esas situaciones críticas, digamos, en Sí, Taipei? crisis, obviamente en este país tenés crisis cada cierto periodo de tiempo. Pero bueno, el tema es, a veces yo creo que para un emprendedor, tenés que tener la habilidad de poder eh, buscarle la vuelta como para poder salir de la crisis. No es fácil a veces, porque no es solamente la crisis que se genera fuera, sino cuando uno está en una situación crítica, también internamente es difícil superar ciertas dificultades. Una de las cosas que he aprendido a hacer es desconectarme. Cuando estás en una situación muy crítica, que vos decís, no, esto no me puede estar pasando, esto es lo peor de lo peor y qué sé yo, me he desconectado. Y digamos, he conocido mucha gente, muchos empresarios que han hecho lo mismo. Entonces, a veces cuando hablo con ellos digo, wow, no estuvo tan mal lo mío. A veces es eso, es desconectarse. Cuando llegas a un punto, la vez pasada vendimos una propiedad Ajá, a un desarrollador, un constructor. Y en el año 80, o una persona grande, era lo que nos contaba, en el año 80 tuvo una crisis terrible donde dejaron todo y se fueron con la señora y los hijos con todo, se fueron a Salta, para dejaron aquel lado. la empresa Dejaron constructora. todo porque sentían que no podían superar eso, no Mirá lo podían vos, superar, mirá vos. se desconectaron. Se fueron a Salta, fueron a recorrer, no sé si como vacaciones o no sé cómo, Claro, pero como que se querían ir, no querían saber más nada porque era muy crítico lo que le estaba pasando. ajá, Y entonces la señora encontró un negocio de condimentos. de condimento. Ellos empezaron a hacer condimentos, o sea, por una persona que estaba vendiendo condimentos en la calle. Entonces se pusieron a hablar y la señora muy curiosa y empezó a preguntar qué es esto, qué es aquello, y después empezaron a traer ese producto para Capital y distribuirlo en toda la provincia. Y empezó a hacer negocio y ese negocio de alguna manera solventó la crisis de la construcción que había en ese momento, que tenía esta empresa. Mirá vos. Y después siguieron adelante y bueno, son esas cosas. Que a veces uno cuando está en una etapa crítica, ¿Mm? tenés que tener la capacidad mental de decir, me salgo, me salgo y lo miro desde otra óptica, Mirá de una vos, qué manera interesante. más fría, porque uno en caliente es como una relación de pareja, ¿no? Cualquier clase de relación que uno pueda tener. Sí. En un momento de enojo o de bronca, por ahí se plantean cosas que no son convenientes para ninguna de las partes. Esto es lo mismo, vos estás en un negocio y te surgió algo crítico y en caliente por ahí tomás decisiones muy locas. Claro. En cambio te corres, decís, bueno, salgo de esto, qué sé yo, te vas lejos, a un campo, un lugar aislado, y uno empieza a ver el mundo de una forma diferente. A veces también pasa eso, a veces hay muchas personas que creen que son superiores a todo, ¿no? La realidad es que en este planeta somos todos iguales. Por eso a veces un poco esa filosofía de que tengo yo y un poco que transmito con toda la gente que trabaja conmigo. Somos todos iguales. Todos Ujú. queremos crecer, todos queremos mejorar, todos queremos una vida mejor para todos en conjunto. No quiero que todos trabajen para mí, no, que cada uno trabaje para sí mismo y que sea un sistema colaborativo donde todos progresemos. Ujú. Entonces, de esa manera, con esa filosofía, yo creo que eso ayuda a que todos pongamos lo mejor de nosotros para hacer las cosas. Y por eso a veces las cosas no salen bien, porque cada uno que forma parte de nuestro grupo le pone la mejor energía a las cosas, Claro. por esa visión. Yo no,
el rubro a veces es muy egocéntrico y pasa eso. Todos quieren tener la razón de alguna manera. Y la razón no la tiene nadie. Ujú, La razón la tienen aquellos que pueden resolver los problemas que necesitan resolver para la gente. ujú. Y eso es la filosofía que tratamos de trasladarle a las personas que están con nosotros. Es eso. Claro, bien, excelente. Che, varios temas tocas aquí. El tema de cuando vas pasando por una situación crítica, ¿cómo haces para poder verlo a la crisis desde otro ángulo? Por ahí lo estás teniendo una visión sesgada de la crisis, entonces, fundamental, digamos, tener una cuestión, otra visión desde otro sesgo, desde otro ángulo. Para eso hay que desconectar para conectar con otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que mencionás en cuanto a... Sí, no es fácil a veces, pero es algo que tengo practicado desde que era chico, entonces, por diferentes cuestiones. La vida me enseñó a eso, a que cuando hay algo demasiado crítico que supera mi mente y mi corazón, que no puedo dominarlo, me tengo que correr. Es un aprendizaje que he tenido que me ayuda a poder resolver. Ujú. No estar... Che, y ante esas situaciones difíciles, digo, ¿cómo vas manejándolo y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo decís, che, sigo insistiendo o me hago a un lado o como vos decís, che, desconecto? ¿Cuándo es el momento o de qué forma vos buscás, digamos, esa desconexión, buscar otro ángulo, no insistir más? Sí, Porque yo bueno, me encuentro a veces con esas situaciones, digo, che, las cosas no me salen como yo quiero, exacto. ¿sigo insistiendo o me hago a un lado y dejo que pase? ¿Cómo encuentro ese límite o esa línea en decir, che, ¿sigo insistiendo o busco otra cosa? Y en realidad, en algunas ocasiones, cuando veo que algo no funciona como yo lo tengo pensado, eh, y otra cosa funciona como a mí me gusta, bueno, entonces dejo eso un poco de lado y sigo con lo que funciona bien. Y en algún momento, por algún motivo, eso que tenía pensado hacer en un momento determinado, como que surge algo que veo que eso puede llegar a funcionar, entonces vuelvo ahí y trato de restablecer el desarrollo de esa unidad de negocio, como lo quiera llamar, para seguir adelante, para lo que son los negocios. Ahora, para lo que en mi vida, lo que hago es, hablo con las personas que están cerca, para que me ayuden a ver la problemática y que me digan, no, mira, esto está bien, esto está mal, fíjate es por acá. Bien, Y bien. entonces cuando me Qué aconsejan, interesante, qué interesante. claro, Che, bueno, o porque sea, el problema de este negocio ajá, es que es muy unipersonal. Entonces, si yo tengo que estar tomando decisiones solo, es crítico. Yo tengo 55 años sos y joven. ponele, ponele. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Vos sabés, paréntesis, vos sabés que hay un tipo que le preguntan la edad y él toma la metáfora del dinero. Él dice, che, tiene 70 años, pero le preguntan la edad y dice, ¿cuántos años tiene? Tengo 20, dice. Porque él mide los años que tiene hacia futuro, nada. no los años que ya pasaron. Es como la plata, dice. Cuando te preguntan cuánta plata tenés, ¿qué decís? No decís la plata que gastaste, Claro. decís la plata que te queda. Sí, Bueno, acá pasa lo mismo. Che, ¿qué edad tienes? claro. Es lo que falta. Claro, mirás hacia futuro. Y sí. Bueno, No, bueno, un poco eh, lo que sí me pasa hoy es el hecho de que hay mucha tecnología. Hay mucha tecnología claro. en el medio y entonces yo soy grande y no tengo la paciencia de sentarme a ver ¿Mm? cómo funciona todo. Entonces delego.
del ego en gente más joven, que está mucho más práctica, mucho más activa con todo eso. Y bueno, y obtengo otros resultados. Porque uno también, yo creo que una, digamos, es algo bueno para los líderes darse cuenta de que tiene limitaciones. Porque en muchas ocasiones las empresas o los líderes de empresas creen que lo saben todo y la realidad es que uno no se puede ir adaptando. Hay tanto cambio continuamente, más hoy. Por ahí hace 20 años atrás, la industria, los servicios, las empresas eran diferentes. Hoy en día es con un continuo cambio y uno tiene que readaptarse continuamente. Entonces, para readaptarse tiene que haber gente joven que maneje todos esos sistemas más modernos, a lo cual uno no tiene la paciencia de sentarse y estudiar cosas nuevas. Más allá de que uno puede estar al tanto de todo esto, pero no tenemos la paciencia de sentarnos en una computadora y decir, bueno, esto es así, que si vamos a hacer podcast, o vamos a hacer reel, o vamos a hacer un montón de cosas, y no, la realidad es que no, digamos, yo no estoy preparado para eso. Claro, Pero bueno, hay personas que trabajan conmigo que sí que lo están y claro. aportan su capital de aprendizaje y colabora con lo que hacemos en el día a día, ¿no? Bien, perfecto. Che, bastante interesante cómo mencionás, digamos, la cuestión del liderazgo en cuanto a poder rodearse con gente que sepa más que el líder en ciertos conocimientos, en ciertos rubros en los cuales el líder por ahí no sabe mucho. Es interesante cómo va creando ese equipo o esa manada con el cual puede rodearse y con los cuales pueda delegar y pueda de alguna manera asesorarse también para poder ir Claro. tomando mejores decisiones. ¿Cómo, cuáles crees que son, digamos, las cualidades, las tres cualidades que un líder debe tener? Y yo creo que un líder tiene que tener la capacidad de ver lo mejor de la otra persona. Porque hay mucha gente que está dentro del grupo de trabajo que sabe más que yo. Entonces, mi capacidad es darme cuenta de eso y de que esa persona puede explotar eso que sabe. Porque yo creo que el secreto va por ahí. No uno creer que sabe todo, sino tener la capacidad de que la otra persona explote su capacidad, obviamente uno guiándolo de alguna manera con la experiencia que tiene. Y hay mucha gente con mucha energía, los jóvenes tienen mucha energía para hacer cosas. Uh -huh. Y hay que guiarlos, simplemente Bien, eso. perfecto, sí. Y hay que darle esa posibilidad y potenciarlo, porque a veces pasa eso, no se le da lo suficiente, eh, digamos, la posibilidad de crear y generar cosas nuevas. Acá en el grupo nuestro continuamente se generan líderes y líderes de grupo y que a mí me emociona porque me aman. Pero a mí me emociona mucho eso porque es en que cada persona encuentre dentro suyo lo mejor que tiene y dar toda esa energía para que el resto de alguna manera lo pueda tomar y pueda también crecer exponencialmente. Eso Bien, es lo que yo veo. bien, perfecto, sí. Entonces, ¿cómo descubrís, digamos, qué es lo que le gusta a la persona? ¿Cómo descubrís cuál es su pasión para poder ayudarlo a cumplir sus sueños, a redireccionar de alguna manera esa pasión, esa acción, en una dirección que se sienta bien la persona y contribuya en el equipo? Claro, bueno, a veces lo vas viendo. Es algo que surge naturalmente. No es que yo diga, bueno, vamos a poner a esta persona como líder o vamos a hacerlo. No. Eh, lo ves naturalmente y a veces también nos podemos equivocar porque, qué sé yo, por ahí hay vendedores que específicamente saben vender, pero no sirven como líderes. Las personas se tienen que preparar. Los líderes de hoy, hay un pensamiento de liderazgo que a veces eh,
se piensa, a ver, el líder, ¿nace líder o se hace? La realidad es que a veces hay una combinación, pero en general el líder se hace en el camino. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar. Un líder se tiene que ir preparando para llegar a ese punto. Entonces, una persona que necesita ser líder tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que tener la suficiente capacidad de esa visión de decir, bueno, es por acá, pero es continuamente se tiene que preparar. Ujú. Eh, por ahí en otras épocas los líderes nacían y también se hacían, pero de alguna manera eran líderes de nacimiento. Hoy yo creo que todos los estudios que hay, toda la Ujú. preparación que hay, eso ayuda a que el líder se forme y a veces esté mejor preparado que un líder nacido, ¿no? Claro. Che, has mencionado que un líder, digamos, va encontrando lo mejor de cada persona. Ujú. Y además, digamos, tiene que tener esa curiosidad de seguir aprendiendo, de seguir investigando, de seguir adquiriendo nuevos conocimientos. ¿Cómo se forma un líder? ¿Cómo se va formando un líder, digamos, a través de la experiencia? ¿Cómo formás a un líder? Y un líder fundamentalmente es eso, la experiencia. La persona tiene que experimentar continuamente y en lo que le va pasando en el día a día, tiene que tener también la capacidad de absorber eso que le va pasando. Entonces eso hace que cada día sea mejor en lo que hace. Y también conocer sus limitaciones. Eh, a veces yo le digo a los chicos, cuando le preguntan algo que no saben, no contesten. No es necesario que sepan todo. A mí me pasa muchas veces. Por ahí me preguntan algo y yo tengo que decir, y tengo que consultar con un abogado, con un escribano, con un ¿Mm? agrimensor, con un desarrollador, con un arquitecto. Uno tiene que saber que tiene límites ¿Mm? y que darse cuenta de eso y poder transmitir eso también y decirle las cosas como son. Ese es un poco el secreto de todo. Que por ahí la persona que nos trae una propiedad, un desarrollo, algo para hacer, se dé cuenta que uno le dice las cosas como son. Esto es así. Y lo que sé te lo voy a decir y lo que no sé lo voy a consultar. Y eso es un poco también lo que transmito. Ustedes nunca hablen más de lo que saben, porque es eso. La persona percibe que uno le puede estar diciendo cualquier cosa Ujú. y ahí se pierde un poco la confianza. Uno tiene que decir lo que sabe y si no sabe, consulto Ujú. y listo. Bien, vamos a ese punto, el tema, digamos, del servicio o el trato al cliente. Mm. ¿Cómo lo manejás vos? ¿Cómo es tu servicio? ¿Cómo es, digamos, esa atención que das hacia el cliente? ¿Cómo es esa experiencia que generás hacia el cliente? Y mira, nosotros lo que hacemos es, como te decía, buscar soluciones. La persona que necesita vender es por un motivo, ¿Mm? la escuchamos a las personas. Escuchamos, a veces nos quedamos hablando 1 o 2 horas con una persona, porque le pasan muchas cosas por la cabeza. La persona que necesita vender es por algo. Es porque por ejemplo, una mujer que falleció el marido, la casa le quedó grande, los hijos se casaron, se fueron, entonces necesita algo más chico, necesita estar más cómoda, no, necesita no tener que mantener una casa muy grande, ¿Mm? o necesita un espacio verde un poco más chico. Siempre uno tiene que, además, toda la problemática que le pasa a una persona por la cabeza Ujú. cuando tiene que vender una propiedad. Hay que saber escuchar y comprender todo eso. Yo creo que pasa por ahí, por eso nosotros tenemos esa filosofía de trabajar en resolver el problema de la persona, no vender su casa. Es una forma, una visión diferente, ¿no? De lo que el rubro, el pensamiento del rubro con respecto a lo que es propiedades y personas. Claro. Nosotros trabajamos para personas, no para las propiedades. Y lo mismo para la gente que compra, ¿no? También es solucionar un problema porque se le agrandó la familia,
Claro. o por algún motivo, porque se formó una pareja, un flaco que vivía solo, se juntó con una chica, necesita un departamento más grande. Entonces siempre tratamos de eso, de buscar soluciones. Hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando en crear sistemas de financiamiento para las personas que no pueden comprar su primer casa, no pueden eh, llegar a sacar un crédito hipotecario. Entonces estamos trabajando en sistemas financieros para poder saldar ese hueco en el mercado, porque Ujú. como estudié marketing de alguna manera, también yo tengo una visión diferente al martillero del inmobiliario tradicional. Entonces, digamos, lo que buscamos siempre, tratamos de buscar solución. Buscar una solución es lo que el ser humano siempre hizo desde el inicio del mundo, ¿no? Encontrar ese hueco para resolver un problema se generan los negocios, si se quiere llamar, porque Ujú. es buscar solución. Me encanta esa filosofía que tenés de no solamente, digamos, vender en la casa, sino que es conectar con las personas, es hacer las preguntas correctas para poder indagar a las personas, poder escuchar, poder escuchar no solamente con los oídos, sino con el corazón, a ver qué le está pasando por esos sentimientos a la persona, porque muchas veces llega con una situación que es crítica personalmente y quizás en su vida, que va más allá de comprar o vender su casa. Y Ujú. esa conexión me gusta cómo lo manejás, cómo le dedicás el tiempo para poder conectar con las personas. Sí, sí, ¿Eh? obviamente. Obviamente que trabajamos mucho en eso. Trabajamos para tratar de resolver un problema también interno de la persona, ¿no? Que a veces nos cuentan cosas que no le cuentan a nadie. Es Sos muy, como el psicólogo y de, más o menos, che, sí, ¿y sí. cómo ha sido ese tránsito, digamos, de solamente enfocarte en vender una casa a ir al otro extremo de conectar con las personas, de poder indagar a las personas? Porque es un camino, supongo, es Mm. un camino que hay que recorrerlo, que no surge de la noche a la mañana, sino que seguramente has ido aprendiendo en el camino, con pruebas y errores, con conectar con las personas, con ventas que ya te han caído o ventas que has concretado. Entonces, digo, es amplia la brecha entre enfocarse en tu producto, en enfocarse en el negocio, en enfocarse en vender, a el otro extremo de decir, conecto con las personas, escucho a las personas y le doy una solución a las personas. Y en consecuencia viene el dinero, viene el negocio. Claro, por ¿Cómo ha eso. sido ese tránsito? ¿Cómo uno que recién inicia en el rubro, cómo va dando esos pasos? ¿Cómo crees que tiene que dar esos pasos? Y la realidad es que uno empezás un negocio como cualquier negocio. O sea, vos decís, ¿funcionará o no funcionará? Bueno, claro. Yo cuando tenía 26, 27 años estudié marketing porque siempre me gustaba hacer negocio y siempre me iba mal. Entonces digo, bueno, Siempre. claro, algo tengo que cambiar. Entonces, bueno, ahí fue donde empecé a estudiar marketing y empecé a tener una visión un poco diferente de lo que eran los negocios. Pero después un poco también eh, trabajé en Johnson, que también tiene una filosofía muy especial con respecto a los clientes, muy interesante, muy agradable. Eh, y bueno, un poco eso de tratar de sentir lo que le pasa a la gente, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, es un poco eso. Pero es un camino, no es que lo implementé enseguida apenas tuve la inmobiliaria. Cuando empecé con la inmobiliaria en Palermo es como que no sabía que iba a salir de eso porque Claro. eran por ahí socios en ese momento que cada uno tenía su filosofía, ellos veían un negocio, yo veía la posibilidad de empezar algo para lo que yo había estudiado y que no tenía idea, Claro. simplemente lo que había estudiado, pero bueno, me gustó iniciar,
Y después con los años empecé a cambiar lo que es la filosofía hasta llegar al pensamiento que tengo hoy, ¿no? Con Claro, respecto a lo que es el negocio, pero bueno, fue un proceso, no es algo que fue algo automático. claro. Nació primero, digamos, enfocado en el negocio en sí, Exacto, en el producto quizás, en la empresa, y después fuiste con esa filosofía de las personas, de buscar un problema y para darle una solución exacto. a Sí, sí. ese problema, a esas personas y conectar con las personas. Claro, porque lo vas viendo en el camino, que el problema es de las personas. O sea, por tal o cual motivo tienen que hacer esto o aquello. Entonces, al saber escucharlos, saber atender y comprender lo que les pasa, eso ayuda a encontrar una filosofía del negocio muy diferente. O sea, que no es solo con la compra-venta de la propiedad, sino un cambio de vida de las personas. Que si una persona que viene un chico que viene del campo, qué sé yo, no sé, de Saladillo, viene a estudiar a La Plata. Y es un cambio de vida. Entonces, de alguna manera, uno con el trabajo que hacemos, bueno, lo acompañamos de alguna manera, ¿no? No es solo decir, bueno, o le alquilo, le vendo a los papás que le compran el primer departamento al hijo para que venga a estudiar. No, es todo, toda una situación de cambio, tanto interna para la persona como externa, que bueno, tratamos de acompañarlo, obviamente, en lo que podemos, en lo que hacemos. Pero bueno, también las personas que a veces se mudan de la ciudad al campo o a otras zonas, o las que vienen para la ciudad, por tal o cual motivo, y a veces también los aconsejamos. Ujú. Si una clienta, por ejemplo, quería comprar quería vender un departamento acá en La Plata para comprar un departamento en la costa, porque su familia había soñado siempre tener el departamento en la costa. Entonces, viene y me preguntó, ¿me conviene hacer esto? O sea, yo quiero comprar un departamento. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Va en contra de mi economía, pero no lo hagas. Vos cuando te quieras ir de vacaciones, porque te va a pasar lo siguiente, eh, vos vas a vender tu departamento acá, que hoy en día lo alquilas, y te vas a comprar un departamento en la costa, y, y cuando vos te quieras ir de vacaciones, no vas a poder, porque lo vas a tener alquilado en época de vacaciones. Y en invierno no vas a ir, o sea, no tiene sentido. En cambio, vos alquilás tu departamento acá y con la plata que cobras del alquiler te vas donde querés. Mirá vos. Entonces, y esta señora justo había venido con una amiga y me dice, ¿ves por qué yo lo amo? Dice, porque me dice las cosas como son. Mirá vos, qué Y interesante. sí, es eso. Claro, claro, claro. O sea, resignaste una ganancia inmediata para mantener la relación con el cliente, que, digamos, te ganás la confianza del cliente, que es Mm. fundamental en los negocios. Sí, pero igual no lo hice para eso. No lo hice para ganar la confianza. Le di mi visión y qué era lo que le convenía. No lo pensé como negocio ni como nada. No fue algo natural que salió de mí y decirle, mira, esto es así, qué sé yo. Yo haría esto. Te pusiste del lado del Claro, cliente y yo decís, haría eso. Yo no vendería este departamento para comprar un departamento en la costa. No, porque tenés el departamento en la costa, lo tenés que mantener, tenés que pagarle a alguien. Si le pasa algo en el departamento, tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo y hacer 400 kilómetros hasta la costa. Tenés muchas contras. "Ujú, Eh, o sea, me puse yo en el lugar de la persona y le dije las cosas que por ahí no le convenían, que bueno, en realidad a mí me convenía venderle su departamento y claro, que ella compre otro departamento en la costa porque a mí me iba a entrar plata, pero preferí no y decirle las cosas como son. excelente. Bien, perfecto. Néstor, si tuvieras que, en toda esta experiencia, Mm. si tuvieras que darle un consejo al Néstor de 20 años, ¿qué le aconsejarías? Que ¿Cuál se sería? dedique a otra cosa. No, ¿Qué consejo le darías al Néstor de 20 años? ¿Cuál sería ese consejo que le haría? y el consejo es el que siempre doy, que le doy a mis hijos, a la gente
¿no? Siempre que hagan las cosas que los apasionan. Que cuando uno le apasiona algo, lo va a hacer de la mejor manera posible. Que lo hagan con amor y con pasión, y las cosas en algún punto le van a salir bien. Y luchar por eso, qué sé yo creo que es eso. Yo cuando era chico éramos muy pobres y siempre soñé, qué sé yo, digo, uy, ojalá algún día tenga una empresa, algún día haga algo diferente como para el beneficio de mi familia, de toda. Y bueno, qué sé yo, las cosas se fueron dando, pero es mucho sacrificio a veces, porque yo cuando en una época trabajaba en Bagó y estudiaba en Capital, y mi nena era chiquita, Melina era chiquita, y a veces quería jugar conmigo, tenía 3 años, quería venir y jugar conmigo, y pobrecita yo le decía, no puedo, mi amor, tengo que estudiar. A veces uno relega un montón de cosas para los objetivos propios, ¿no? Y poder avanzar en la vida. Y no es fácil, no es fácil, pero bueno, es la pasión que uno tiene por progresar, por decir, eh, vivo por algo en este mundo. Entonces yo creo que a veces va por ahí, encontrar internamente lo que uno desea para sí mismo y para la gente que lo rodea. Yo Claro. creo que es eso, hacer las cosas que a uno le generen esa pasión de decir, lo hago en el día a día y eso no me genera estrés, lo hago con pasión, con amor. Y me levanto cada día y lo hago un día feriado y lo hago un sábado, un domingo. Nosotros hemos hecho reserva un 1 de mayo, un 31 de diciembre, no tenemos ese límite de decir lo hago con desgano, no, eso nunca pasa. Nosotros hacemos las cosas con mucho amor. Entonces, cuando haces las cosas así, eso te hace sentir bien a vos y al resto de personas que te rodean. Y es la energía que le ponemos cada día para seguir creciendo. Bien, excelente, mi amigo. Muy bueno. Che, y para cerrar, ¿algún consejo que quieras dar, digamos, a aquellos que están iniciando un negocio, están iniciando un emprendimiento? Y lo que puedo aconsejar a todos los que son martilleros y quieran progresar, que se vengan a trabajar con nosotros. Ya saben, ya saben. Nosotros generamos incubadoras de empresas y generamos un montón de cosas. Nosotros trabajamos en muchas áreas, hacemos muchas cosas para también darle posibilidad a los martilleros que andan dando vuelta por ahí y que terminan trabajando en la franquicia. Eh, y bueno, para todos los emprendedores, un poco eso, que la posibilidad está, que, que no lo hagan solos. Cada vez que una persona quiera emprender un negocio, que se siente con un profesional que los aconseje, como puede ser del Tavis. Pues, Claro. Yo aprendí eso, por eso cuando tenía 20 años hacía negocios y me salía claro, todo mal. Siempre uno tiene que, a veces es preferible juntar plata y decir, bueno, lo voy a empezar en este momento y no querer empezarlo ya y con un montón de errores. A veces un profesional nos ayuda a guiarnos y que las cosas nos salgan bien en el corto plazo. Y tampoco otra cuestión es no esperar resultados ya, claro. porque en muchas ocasiones han venido a la oficina a, me acuerdo un chico un jovencito con el papá vino y quería poner un negocio y entonces, no, quiero alquilar un local porque quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y ellos ya tenían un local. Entonces yo le dije, inicia tu negocio en el local de tu papá, Claro, no lo inicies alquilando un local. Porque ellos decían, tengo esta cantidad de plata, al tercer, o sea, para 3 meses. Ellos creían que al tercer mes ya iban a tener un TIR de recupero. Y no, la tasa interna de retorno la tenés al año, a los 2 años, a los 5 años. claro, claro. Siempre que una persona inicie un negocio, tiene que pensar
que los resultados los puedes llegar a tener recién al año, no en el inmediato. En el inmediato vas a perder plata seguramente. Por eso tenés que tener un colchón como para poder avanzar. Y si no, tener todo estudiado, tener una misión y una visión del negocio. Por eso necesitamos siempre un profesional que nos acompañe. Qué interesante lo que decís, Néstor, porque muchas veces cuando inicia un negocio o está liderando un negocio, siempre necesita de rodearse de personas. Necesita rodearse de pares, de profesionales, de alguien que ya transitó la creación de un negocio, para compartir experiencias, para compartir problemáticas y una ayuda mancomunada también. Y eso nos lleva, digamos, a este mindset, digamos, de la creación de la tribu. Para que uno no esté solo, digamos, liderando una empresa, porque muchas veces sabemos que tomar decisiones críticas es difícil y necesita muchas veces de otras personas. ¿Sí? Por eso, digamos, compartimos esa filosofía en DeltaVis, que es eso, la tribu, la creación de la tribu, de rodearse con personas como nosotros, claro, obviamente, como nosotros, personas incluso distintas, para poder tomar esa perspectiva, esa óptica que, como iniciamos la charla, esa óptica distinta para tomar una opinión distinta de la problemática. Sí, en general por ahí también eso, de tener gente que ya haya experimentado el proceso de desarrollo de una empresa, porque eso también ayuda a ver la problemática que puede surgir en el camino, ¿no? Exactamente. Pero bueno, igual vuelvo a repetir, siempre es aconsejable tener un profesional, alguien que tenga la capacidad de decir es por acá. Claro, y ¿sabes qué me ha pasado también con experiencia, digamos, con DeltaVis? En estos 2 años, porque justo estamos cumpliendo 2 años este mes, es que en todos estos años he ido haciendo muchas cosas, conociendo a muchas personas y, y te empiezan a conocer, o sea, se empieza a generar una reputación, te empiezan a conocer en el medio. ¿Sí? ¿Viste? Entonces, che, esto que decís, hay que tener paciencia. Muchas veces en los negocios se trata de cómo vas creando tu marca, cómo vas generando una reputación y cómo vas generando una tribu en el mercado. ¿Sí? Entonces, seguramente te ha pasado vos con AIP, en transitar un camino donde, che, voy sembrando, voy tocando puertas y no veo los resultados. Claro. Y es un poco frustrante también quizás en ese momento decir, che, estoy haciendo un esfuerzo terrible, estoy tirando semillas por todos lados, pero no veo no vemos los resultados. Exactamente, entonces va por ahí, de tener esa paciencia para decir, che, no es inmediato los resultados, no es al mes, quizás es al año, los 2 años, pero tenés que tener la convicción de decir, voy poniendo semillas, voy sembrando y eso en algún momento me va a dar los frutos. Exactamente, sí. No, por eso a veces los resultados no son inmediatos. En general los resultados no son inmediatos. A veces las personas que ponen un negocio, que hacen un negocio, tienen resultados en el corto plazo y tienen que saber de que no, eso no va a pasar. Tienen que tener la paciencia y la perseverancia de poder esperar y de saber que los resultados van a venir en el tiempo. Y bueno, y te felicito por esto de la tribu, esto que estás haciendo, claro, el podcast y todo esto que generás continuamente, que es innovar, es buscar soluciones, es mostrar lo que haces, que está bueno, me gusta. Por eso siempre de alguna manera estamos conectados. Me gusta que hagas esto y que avances con tus ideas y con tus cosas, que me parece fascinante. También en tu caso, una persona que estudió, que se preparó, que tiene toda esa capacidad y puede mostrar esta relación que tenés con las empresas en internet o en donde sea que lo quieras mostrar, como para que te vean y sepan que tenés esa capacidad de resolución y que los puedes ayudar a que puedan progresar de alguna manera, como me ayudaste a mí, como ayudaste a un montón de empresas. Bueno, muchas gracias, mi amigo, te agradezco por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, tu experiencia en todos estos más de 30 años en los negocios. Estoy muy agradecido y sabes que te quiero mucho. Gracias, amigo. Y rescato muchos conocimientos que has compartido acá. Es espectacular que nos hayas compartido tu experiencia y rescato esto,
de cómo uno, digamos, va transformándose internamente para poder transformar a las personas que se encuentran alrededor, ya sea encontrando uno mismo su pasión, viendo en el otro cuál es la pasión, qué es lo que le llena el corazón, y desde ahí ir esparciendo, ir expandiendo, digamos, y ir generando esta tribu, primero internamente con el equipo y después externamente con los clientes. Y ahí va generando tu comunidad, tu tribu. Esa es la filosofía que hemos encontrado en DeltaViz, así que te recalco, muchísimas gracias por Bueno, por compartir favor. tu tiempo y tu Gracias por la experiencia. invitación. Tu experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Desde DeltaViz no creamos empresas exitosas. En DeltaViz creamos tribus poderosas y el éxito es consecuencia de ello. Así que muchísimas gracias, los espero en el próximo podcast. Gracias.